Pensemos por un momento que el desorden crónico en el escritorio de la oficina o ese dolor persistente en el cuello, que digamos no desaparece con ningún masaje, Ujú. que no son producto de la pereza ni de una mala postura. O sea, ¿qué pasaría si en realidad fueran una muestra de lealtad profunda y silenciosa a un ancestro que ni siquiera llegamos a conocer? ¡Wow! Pues sí, suena fuerte. Es fuertísimo. Y hoy vamos a desarmar cómo la sensación de insuficiencia se esconde en los lugares más inesperados y, sobre todo, cómo desprogramarla. Yo estoy fascinado con este tema. Y fíjate que esa es precisamente la premisa central del material que estamos analizando hoy. Es un concepto que, desafía por completo la manera en la que solemos abordar el desarrollo personal. Totalmente. Y por eso esta inmersión a fondo resulta tan urgente para nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en 28 días para recordar tu valía personal. Este es un cuaderno terapéutico y de arte terapia creado por Aline Rivera Ortiz. Exacto. Y para quienes nos escuchan y se sienten aplastados, o sea, abrumados por la exigencia moderna o la presión de la productividad, este análisis ofrece un mapa. Y ojo con esto, no es el típico manual, No, para nada. que te sugiere simplemente esforzarte más o repetir frases frente al espejo. Se trata de una guía terapéutica integral, que utiliza la psicología sistémica. El objetivo es desmenuzar la creencia de no soy valioso, Así es. y lo aborda desde 5 niveles, que son el material, el corporal, mental, emocional y espiritual. Y creo que el enfoque de este material marca una línea muy clara frente a la autoayuda convencional. O sea, gran parte del mercado actual asume que hay algo roto en el ser humano. Como que hay que arreglarlo, ¿no? Exactamente. Que necesita ser reparado con urgencia. Y el texto de Rivera Ortiz parte de una premisa radicalmente opuesta. A ver. Nos dice que la falta de valía es simplemente un programa aprendido. O sea, un guión que a menudo heredamos de nuestra historia familiar. La esencia humana, según la autora, es inalterable. O sea, nunca ha estado rota. Nunca ha estado rota. Exactamente. Ok, vamos a desempacar esto porque es un cambio de paradigma inmenso. El libro afirma literalmente, y cito, nacemos siendo. Ujú. La identidad basada en el dolor es solo una construcción, que el ser humano desarrolla al interpretar sus primeras experiencias. Hay una frase en el texto que encapsula esto de manera brillante. Dice, nunca fuiste la herida, fuiste y eres el espacio donde esa experiencia ocurrió. ¡Qué locura! O sea, separar la identidad del evento traumático es el primer paso vital. Y el libro detalla 10 formas específicas en las que la sociedad y la crianza van erosionando esa valía innata. Claro, desde que somos pequeños. Desde muy pequeños. Habla de la comparación constante en el entorno escolar, por ejemplo, y del peligroso amor condicionado. Uy, el amor condicionado es terrible. Totalmente. Pensemos en el impacto de recibir afecto solo cuando se cumplen ciertas expectativas, ¿no? Como sacar buenas calificaciones o mantener un comportamiento dócil. Sí, el clásico te quiero si te portas bien. Exacto. A esto se suma el etiquetamiento temprano, donde a un niño se le encasilla como problemático o lento, y la hipervaloración de la productividad. Que es un mal muy de nuestra época. Muy moderno, sí, que dicta que el valor de una persona radica exclusivamente en lo que produce, no en el simple hecho de existir. Sí, esa cultura de la escasez y la productividad constante es, pues, agotadora para cualquiera. Ujú. Y para entender cómo funciona esta erosión, a mí me gusta imaginar que la esencia humana es como el disco duro de una computadora recién salida de fábrica. A ver, me gusta eso. O sea, está en perfecto estado. Y la herida, o esa sensación crónica de insuficiencia, es un software malicioso. Un virus. Exacto. Un virus instalado a través de estas experiencias tempranas de invalidación. El problema es que la mente humana ha reproducido este software tóxico tantas veces, ejecutándolo a diario, que el usuario termina convencido de que la computadora entera es inservible. Claro, cree que el equipo ya no sirve. Pero si miramos de cerca, o sea, abrimos la máquina, el hardware original sigue intacto. Lo fascinante aquí es que esa analogía ilustra perfectamente la mecánica del problema. O sea, si exploramos cómo se instala ese software en la infancia, el mecanismo resulta muy revelador. Sí, El texto profundiza en la desvaloración emocional, con frases que parecen
digamos, inofensivas en la crianza tradicional. ¿Cómo cuáles? Cosas como no llores, tienes que ser fuerte, o el clásico no es para tanto. Uf, el no es para tanto duele. Duele muchísimo, porque cuando un niño pequeño escucha que su reacción natural es inapropiada, su nivel de desarrollo cognitivo no le permite pensar de forma analítica. Claro. No puede decir, mis cuidadores carecen de herramientas de inteligencia emocional. Por supuesto que no. El niño asume la culpa por completo. Así es. O sea, llega a la conclusión lógica, pero devastadora, de que si lo que siente está mal, entonces él mismo está mal, es defectuoso. Y esa es la tragedia silenciosa del desarrollo infantil. Como el niño no puede separar la emoción que experimenta de su propia identidad, consolida la creencia de ser defectuoso. Wow. Y esa conclusión errónea, fíjate, se convierte en el filtro a través del cual elegirá parejas o negociará su salario e incluso cómo establecerá límites en su vida adulta. Es que te condiciona toda la vida. Toda la vida. Y entendiendo que esta falta de valía es, pues, un software aprendido, la siguiente gran incógnita es el origen de la descarga. O sea, ¿de dónde sacamos este programa si no es solo de nuestra experiencia directa? Y aquí es donde el material nos adentra en las aguas de la psicología sistémica y las cargas transgeneracionales. Entramos a un terreno más profundo. Sí, porque habla de un concepto llamado lealtades familiares inconscientes. O sea, la autopercepción de un individuo rara vez nace en el vacío. A menudo repetimos patrones de insuficiencia por un amor ciego hacia el clan familiar. Es que la necesidad de pertenencia moldea el destino humano mucho más que la ambición personal. De acuerdo. El material enumera 8 lealtades específicas. Y te digo, algunas son verdaderamente paralizantes. ¿Nos das un ejemplo? Claro. Consideremos la lealtad a la desvalorización. Consiste en apagar el brillo propio, o sea, sabotear el éxito personal, para no superar o hacer sentir menos a una madre o a un padre que vivieron sintiéndose insuficientes. Wow, o sea, me freno para no opacar a mis papás. Exactamente. El mandato subconsciente es, si me permito valer mucho y ser plenamente feliz, estoy traicionando el sufrimiento de mis padres. Qué fuerte. Y el libro también menciona la lealtad al sacrificio, que es esta creencia muy arraigada de que el amor genuino solo se puede demostrar sufriendo. La cultura del mártir. Exacto, postergando las necesidades propias y dando constantemente más de lo que se recibe. Y también está la lealtad a la invisibilidad. Ese es muy interesante. Que implica hacerse pequeño y no llamar la atención para honrar a un ancestro que fue excluido, o tal vez olvidado, o convertido en la típica oveja negra de la familia. Y fíjate que quien opera bajo la lealtad a la invisibilidad sentirá, digamos, un pánico escénico inexplicable cada vez que esté a punto de recibir reconocimiento público o profesional. Claro. Y encontrará la manera de arruinarlo sin entender por qué. A ver, aquí tengo que presionar un poco sobre este concepto. Hacer de abogado del diablo. Adelante. Entiendo el condicionamiento de la infancia, todo lo del software, pero ¿realmente el ser humano es capaz de sabotear su propia carrera profesional o destruir su paz mental de manera totalmente inconsciente? ¿Solo para mantener una conexión invisible con un abuelo que quizá falleció antes de que naciera? Suena a guión de película de misterio, ¿no? Más que a psicología. Si conectamos esto con el panorama general, es un escepticismo muy válido. Pero la biología evolutiva respalda la fuerza de este impulso. ¿De verdad? Sí, piensa en los primeros seres humanos. Para ellos, pertenecer a la tribu no era una cuestión de confort emocional, era una cuestión de vida o muerte. Claro, si te echaban, te morías. Literalmente. Ser expulsado del clan significaba morir de hambre o a manos de depredadores. Entonces, el sistema nervioso humano evolucionó para priorizar la pertenencia por encima de la felicidad individual. Incluso por encima del éxito. Totalmente. Las creencias limitantes se adoptan como mecanismos de supervivencia social. Ya veo. Pero lo esperanzador del enfoque de este libro es que, al reconocer que esta carga fue adoptada por amor y lealtad, el individuo tiene el poder de devolverla. De soltarla. Exacto. El método incluye ejercicios para verbalizar conscientemente que esta carga no nos pertenece, liberando así el contrato subconsciente. Bueno, y sabiendo que operamos bajo esta programación de supervivencia heredada, la pregunta monumental es ¿cómo desinstalar ese código profundo? Y sobre todo, sin que la mente racional ponga barreras. Ese es el gran reto.
Y el material establece que no basta con analizarlo intelectualmente, ¿verdad? Hay que involucrar al cuerpo y a la acción. Para ello, propone un método muy estructurado de 28 días, con una rutina diaria de 6 pasos innegociables. Sí, la arquitectura del método busca saturar los sentidos. Digamos que es una forma de esquivar las resistencias habituales de la mente. O sea, te mantiene ocupado. Cada día exige primero conciencia mental mediante ejercicios de escritura diseñados específicamente para incomodar y sacar a la luz la sombra. Ujú. Luego, conciencia corporal integrando movimiento. Una práctica espiritual que, pide invocar el rayo violeta de transmutación y recitar una oración exacta para limpiar la información en lo que la autora llama la cuántica transgeneracional. Sí, términos muy específicos. Luego pasamos a la conciencia emocional utilizando una pauta de respiración 4-2-6. Exacto. Y finalmente, arte terapia que requiere colorear ilustraciones de animales mientras se repiten mantras de la técnica hawaiana Ho'oponopono. Cosas como lo siento, perdóname, gracias, te amo, sumado a una frase activadora que es pétalos de amor. Y sé que la especificidad de estas instrucciones puede resultar, pues, abrumadora al principio, Bastante. pero obedece a un intento de alinear todas las dimensiones del individuo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Me detengo aquí porque necesito hacer de abogado del diablo nuevamente. A ver. Hay una mezcla muy peculiar en este material. Por un lado, tenemos pautas de respiración específicas que suenan a ciencia aplicada, neurobiología. Y por otro, instrucciones para invocar un rayo violeta y limpiar la cuántica transgeneracional mientras se colorea un dibujo repitiendo pétalos de amor. Sí, el contraste es fuerte. Para un oyente muy analítico, la transición entre ciencia y conceptos puramente esotéricos puede causar un poco de vértigo. ¿Cómo le damos sentido a esto? Es fundamental entender el marco conceptual que la autora está utilizando aquí. O sea, el libro no intenta ser un manual médico tradicional, sino una guía terapéutica integrativa. Ok. En el paradigma de la autora, el término cuántica transgeneracional hace referencia a la idea de que la información familiar no se guarda solo como recuerdos en el cerebro, Sino cómo. como una huella energética. Y el rayo violeta funciona en este contexto como una visualización potente. En psicología clínica, visualizar un color envolviendo un trauma ayuda a la mente a externalizar el problema. Ah, ya entiendo. Como darle una forma física. Exactamente. Por otro lado, la respiración 4-2-6 es puramente fisiológica. Inhalar en 4 tiempos, sostener en 2 y exhalar prolongadamente en 6 tiempos, eso activa el nervio vago. Claro, biología pura. Así es, una exhalación larga obliga el ritmo cardíaco a disminuir y enciende el sistema nervioso parasimpático, sacando al cuerpo del estado de lucha o huida. Entonces, la estrategia es utilizar la biología para calmar las alarmas del cuerpo y usar el arte y la visualización para distraer a la mente racional. Exactamente. Al integrar el ritmo respiratorio que tranquiliza la fisiología, con la atención plena que requiere colorear una figura, pues se puentea el pensamiento crítico. Los saltas por completo. Sí, la mente racional que normalmente diría este ejercicio no va a funcionar, se mantiene ocupada con el color y el mantra de Ho'oponopono. ¡Qué astuto! Sí, y según el marco del material, estos mantras operan como interruptores de patrones neurológicos. Rompen el bucle de rumiación negativa. O sea, rompen esa vocecita que te dice que todo está mal. Exacto, permitiendo que el trabajo terapéutico reescriba la huella del rechazo directamente en el subconsciente. Es como... es como darle al guardia de seguridad de la mente un rompecabezas para que se distraiga. Me encanta esa imagen. Mientras nosotros entramos al cuarto de servidores a desinstalar el malware. Fascinante. Es una excelente forma de verlo. Y para ver cómo se aterriza todo esto, el programa divide los 28 días en bloques temáticos. El primer bloque, del día 1 al 7, aborda el nivel material. Ujú. O sea, lo visible, las acciones tangibles de nuestro día a día. Y este nivel parte de una ley ineludible. El mundo exterior es un espejo implacable de la realidad interna. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el día 1 se centra en el cuidado del cuerpo físico y utiliza la ilustración de un conejo,
Señala que postergar las necesidades corporales básicas es una forma activa y diaria de autorrechazo. Totalmente de acuerdo. Luego el día 3 pasa al entorno, acompañado por la ilustración de un caracol, y advierte que el caos en el hogar no es falta de tiempo, sino un reflejo del desorden en la propia autovalía. Es que la metáfora del caracol es brillante. El caracol lleva su casa a cuestas, ¿no? Sí, Si el entorno físico en el que habitamos es un caos pesado y abrumador, el método sugiere que quizás estamos cargando con equipaje ancestral que no nos corresponde. como arrastrar algo que ni es tuyo. De la misma forma que alguien llevaría piedras inútiles en una mochila. Entonces, ordenar el cajón de la ropa se convierte en un acto de soltar el pasado. Luego llegamos al día 5, que habla sobre cumplirse a sí mismo. Define el acto de romper las promesas personales como microtraiciones. Esa palabra es clave, microtraiciones. Porque cada vez que alguien dice, no sé, hoy empiezo a hacer ejercicio y luego no lo hace, le confirma a su cerebro que no es una persona importante. Así es. Y hay una cita en esta sección que golpea con fuerza. Dice, la divinidad puso un ser humano a tu cargo, y ese ser humano eres tú. Uf, esa premisa cambia la responsabilidad del lugar por completo. Te deja sin excusas. La práctica se vuelve dolorosamente clara. Imaginemos que las promesas personales y el tiempo propio son contratos legales. Ok, Con el cliente más VIP del mundo corporativo. me gusta. Si en un trabajo le canceláramos reuniones a ese cliente importantísimo todos los días, o si le entregáramos reportes mediocres o llegáramos tarde sistemáticamente, ¿Te corren? claro, la empresa nos despediría en una semana. Sin embargo, el ser humano se hace esto a sí mismo a diario. Todos los días. Con la alarma del despertador posponiéndola, con la mala alimentación, con el descanso. Y luego surge la sorpresa de que la autoestima esté por los suelos. Pues sí, es una analogía demoledora porque expone la hipocresía con la que nos tratamos. O sea, si el hábito es mediocre, la autovalía forzosamente será mediocre. No hay de otra. El cerebro no escucha las afirmaciones positivas frente al espejo si las acciones diarias demuestran lo contrario. Y por eso, en los días 6 y 7, el material aborda el uso del tiempo y los límites, y los ilustra con un puercoespín. Claro, el puercoespín es el símbolo supremo de los límites físicos. Tiene una barrera de púas que dice claramente, «Hey, hasta aquí permito que te acerques». Y el texto enfatiza que regalar tiempo sin reciprocidad drena la energía vital. Y el puercoespín también ilustra la fricción. O sea, poner límites no es cómodo. Para nada. Las púas pinchan y generan reacciones negativas en el entorno, especialmente en aquellas personas que, digamos, se beneficiaban de tu falta de límites. Esos son los que más enojan. Exacto. La disciplina material que exige esta primera semana no se plantea como un régimen militar para castigarse, sino como la disposición genuina del corazón para decir, mi bienestar es prioridad. Es un acto radical de protección. Pero claro, de nada sirve ordenar la agenda y la casa si el organismo sigue habitando en el pasado. Tras arreglar los hábitos externos, el programa sumerge al lector en el nivel corporal, que va de los días 8 al 12. Así es. Y esto es un viaje directo al recipiente que guarda todas las memorias traumáticas, que es nuestro cuerpo. Es que es muy habitual que el desarrollo personal trate al ser humano como una mente flotante, o sea, olvidando que existimos del cuello para abajo. Sí, nos enfocamos solo en los pensamientos. Y el material explica algo muy perturbador. Dice que muchos traumas de desvalorización provocan una desconexión literal del cuerpo. O sea, cómo habitarlo duele demasiado. La persona se sale de su propia fisicalidad para refugiarse en el intelecto. Por eso el objetivo de este bloque es volver a habitar la piel. Exacto. En los días 8 y 9 se analiza cómo el estrés crónico y la rigidez en los hombros o el cuello rara vez son solo consecuencia de una mala silla de oficina. Casi nunca lo son. A menudo representan el peso físico de intentar salvar a todo el sistema familiar. Y para liberar esto, la autora propone algo muy inusual, una sacudida terapéutica. Sí, el ejercicio físico. La instrucción es ponerse de pie y sacudir vigorosamente brazos, piernas y torso durante 2 minutos completos. Esto para desprender la tensión profunda y luego recalibrar el sistema nervioso con una respiración. Y todo esto se apoya en una visión integradora del cuerpo, ilustrada en este caso por la metáfora de la cebra. Ok, la cebra. Y la premisa que dicta que mi cuerpo no es un obstáculo espiritual, es el templo donde mi espíritu se expresa. La indicación principal es darle permiso al cuerpo para respirar a plena capacidad. Y dejar de contener el aliento, que es
pues la respuesta somática clásica de quien vive anticipando un golpe o una crítica en cualquier momento. Quiero volver a la sacudida terapéutica porque me resulta muy intrigante. A ver. Pensemos en lo vulnerable e incluso absurdo que puede sentirse alguien estando solo en su habitación, poniéndose de pie para sacudirse violentamente sin motivo aparente. Totalmente. O sea, la mente racional seguramente empieza a gritar y a decir ¿qué sentido tiene hacer el ridículo así? Bueno, esto plantea una pregunta importante, porque la incomodidad y el sentido de ridículo son precisamente las defensas del ego intentando mantener el control. Claro, no quiere soltar. Pero la mecánica fisiológica detrás de este movimiento es fascinante y está muy documentada en terapias somáticas. Si observamos a una cebra en la naturaleza después de sobrevivir a la persecución de un león, Ajá, ¿qué hace? el animal no se sienta a meditar sobre el trauma. No se pone a reflexionar. No, la cebra tiembla y se sacude violentamente de pies a cabeza. Wow. Ese temblor tiene una función biológica crítica, que es metabolizar y descargar la inmensa cantidad de cortisol y adrenalina que inundó su torrente sanguíneo durante el peligro. Ah, es la forma en la que el organismo apaga la alarma de emergencia y quema el exceso de combustible. Correcto. Los seres humanos producimos las mismas hormonas ante el estrés emocional severo, pero nuestro desarrollado neocórtex nos frena. Nos da pena. Claro, la vergüenza social nos impide temblar en medio de una discusión en la oficina. Te tacharían de loco. Exacto. Y como resultado, atrapamos toda esa energía química de supervivencia en la fascia y en los músculos. El cuerpo retiene el impacto de eventos que la memoria consciente a lo mejor ya archivó y olvidó. Sí. Por lo tanto, el alivio físico real, esa descarga celular, tiene que ocurrir antes de que la persona pueda alcanzar cualquier nivel genuino de paz espiritual o claridad mental. El cuerpo debe convencerse primero de que el peligro ya pasó. Literalmente necesitamos sacudirnos el miedo heredado para poder caminar con ligereza. Es increíble. Es fundamental. Es una demostración impactante de por qué el método de Rivera Ortiz insiste en no saltarse en ningún nivel de conciencia. Así es. Al revisar este viaje de 28 días, resulta evidente que la propuesta trasciende la lectura pasiva. O sea, es un mapa táctico para abandonar la ilusión óptica de que existe algo defectuoso en la naturaleza original de las personas. Creo que la propuesta logra amalgamar perfectamente el entendimiento intelectual de las dinámicas transgeneracionales ocultas con el pragmatismo de ordenar un cajón en el hogar. Sí. Y le suma la valentía de establecer límites con la firmeza del puercoespín y la humildad de permitirle al cuerpo físico liberar sus cargas a través del movimiento y estas herramientas simbólicas como pétalos de amor. Totalmente. Y para quienes nos han acompañado hoy en este análisis, queremos dejar un pensamiento provocativo que invite a ir más allá de la teoría. A ver. Sí, como argumenta este material, nuestro desorden físico, nuestras posturas tensas y nuestros malos hábitos no son defectos de carácter, sino lealtades subconscientes para mantener vivos los dolores de nuestros ancestros. ¿Valdría la pena detenernos hoy frente a nuestro comportamiento más trivial? Ese pequeño